La clase anterior entonces habíamos visto el protocolo IP, ¿no es cierto? Analizamos el formato del encabezado, ¿no es cierto? Los distintos campos del encabezado del datagrama. Vimos los campos dirección, la parte de fragmentación, recuerdan, el campo tipo de servicio, ¿no es cierto? El campo opciones, discutimos algunas opciones del datagrama y la clase de hoy vamos a analizar un poco unas extensiones al protocolo original. ¿Qué pasó? Los diseñadores del protocolo, cuando terminaron de armar o compaginar el protocolo IP, se dieron cuenta que había una serie de funcionalidades que estaban faltando, ¿no es cierto? O sea, el protocolo por sí funcionaba bien, pero había una serie de otros componentes que eran indispensables para que el protocolo funcionara. Nosotros vamos a ver en la clase de hoy algunos de esos componentes adicionales. Estos componentes tienen un estatus un tanto particular porque no son estrictamente parte del protocolo IP, pero sí están presentes en todas las implementaciones. Son como una especie de soluciones específicas ad hoc a una serie de problemas que fueron surgiendo, ¿no? El primer problema que hubo que resolver es el siguiente. Yo tengo dos hosts, ¿no es cierto? H1, H2, que se quieren comunicar, por ejemplo, mediante una red Ethernet, ¿no? Una red LAN. Para completar la comunicación, los hosts tienen que rellenar básicamente 4 campos en la trama paquete que quieren enviar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos 4 campos de la trama paquete? Concretamente tenemos que poner la MAC origen, ¿no? La MAC destino, acá terminamos el formato de trama, y tenemos que poner la IP origen y la IP destino, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Vamos a ver cuáles de estos campos están presentes en el emisor al momento de enviar la trama, ¿sí? Veamos. ¿La IP origen está presente o no? Sí. ¿De dónde la saca el host? De su propia interfaz, exacto. Como parte de la configuración de la interfaz, el host sabe todas las direcciones IP de todas sus conexiones. Recuerda usted que una dirección IP identifica unívocamente una conexión a red. Si este host tiene más de una interfaz, tendrá más de una dirección IP configurada, ¿no? Finalmente, las direcciones IP se pueden asignar en forma dinámica o estática. Estáticamente las pone el administrador generalmente con un comando, haciendo clic en algún lado. Y en forma dinámica la puede obtener mediante un protocolo que se llama DHCP. Nosotros vamos a ver DHCP cuando veamos aplicación, ¿sí? En cualquiera de los casos, la IP origen está, ¿sí? ¿La IP destino la conoce o no? Bien, ¿cómo la conoce? ¿Cómo sabe cuál es la IP de destino? ¿Quién le dice? Exactamente. La aplicación le dice a qué IP conectarse. La IP de destino viene en la primitiva de conexión, ¿sí? Podemos estirar la pregunta un poquito más. ¿Y cómo sabe la aplicación cuál es la IP de destino? ¿Algo más? Piensen en un navegador. El navegador, ¿qué le pasa al software IP? La IP de destino, a donde quiere conectarse, ¿sí? ¿Ustedes acceden a una IP con el navegador? ¿A qué acceden? A un URI o URL, ¿no es cierto? Ese URL en algún punto se convierte en una dirección IP. ¿Alguien conoce el proceso mediante el cual se convierte un nombre en una dirección IP? Por el protocolo DNS. Nosotros vamos a ver también el protocolo DNS. En cualquier caso, la IP de destino la conoce el host y viene de las capas superiores, ¿sí? La MAC origen, ¿el host la conoce o no? De la misma manera que conoce la IP origen, conoce la MAC origen. Bien. ¿La MAC de destino la conoce o no?
No, esta es la gran duda, ¿no es cierto? ¿Cómo yo obtengo la MAC del destino? ¿Sí? Concretamente, ¿cómo sé yo cuál es esta dirección que está acá? ¿Sí? Pregunta, si este host tiene todo esto, ¿habrá alguna forma de que él averigüe la dirección MAC del destino? ¿Qué puede hacer? Exactamente. Y el mensaje concretamente que tiene que decir, che, ¿quién tiene esta IP? ¿Está? ¿A quién pertenece esta dirección IP? Es tan simple como eso. Este problema es el que quiere resolver el protocolo ARP. El protocolo ARP, entonces, antes de establecer una conexión, se envía un mensaje de broadcast con la IP origen, la IP de destino o target que yo quiero averiguar, ¿no es cierto? Para que el destino que tiene esa IP configurada complete en la respuesta la MAC address del destino. De esa manera, entonces, el host ahí sí, después de ese mensaje, puede enviar su datagrama. Obviamente, dentro de la red, porque es un broadcast local, exactamente. Siempre tienen que estar conectados en forma directa, ¿sí? Bueno, el protocolo de resolución de direcciones es simplemente eso, un protocolo que permite resolver una dirección IP de destino en una física. Acuérdense siempre de eso. El problema no es encontrar la IP del destino, el problema es encontrar la MAC del destino, ¿sí? Se genera un mensaje de difusión, dentro del mensaje va este encabezado, tipo de hardware, típicamente un hardware de difusión. Normalmente es Ethernet, puede ser Frame Relay, por ejemplo. Tipo de protocolo es el protocolo de la dirección, ¿no es cierto? Típicamente IP, aunque se puede usar ARP para resolver otro protocolo de red. Normalmente es IP. Longitud de la dirección de hardware, porque puede variar en función del tipo de hardware. Longitud de la dirección de protocolo, porque pueden ser más de 32 bits. Operación, solicitud o respuesta, son los dos códigos posibles. Finalmente, la dirección de hardware del emisor, los octetos de 0 a 3, los primeros 4 octetos y 2 más. ¿Recuerdan ustedes qué dirección tiene 6 octetos? La MAC, exacto. Por defecto, típicamente esta es la dirección. Si hay otro protocolo, cambiará acá y cambiará la dirección de hardware del emisor. IP del emisor, de nuevo, si estamos usando una dirección IP, que es en la mayoría de los casos. Target hardware address, esto es lo que va a completar el destino y finalmente la target IP. Nada más que esto. ¿Sí? Esto es lo que se envía por broadcast IP con un código de protocolo correspondiente a ARP. Se difunde por todos los hosts. Solamente el host de destino contesta y de esta manera podemos enviar el mensaje, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Hay unos refinamientos que podemos hacer del protocolo, como ser lo siguiente. Si yo no guardara el estado de esto, fíjense que yo para cada datagrama tendría que hacer el proceso de resolución de direcciones, ¿sí? O sea, yo mando un datagrama, o sea, resuelvo, mando un datagrama. Viene otro, resuelvo, estaría duplicando la carga. ¿Qué es lo que se hace normalmente en las implementaciones? ¿Qué les parece a ustedes? Un caché, exactamente, un caché. Entonces, yo guardo en el caché todas las direcciones ARP que ya he resuelto previamente. Como todo caché, esa entrada, si pasa mucho tiempo y no hay una resolución, se elimina, ¿sí? Sí. Exacto, manda su IP y su MAC. Exactamente, eso iba a ir además. Además, otra optimización para reducir el tráfico de broadcast, algunas optimizaciones que algunos sistemas operativos permiten, ahí ya entramos en un terreno un poco más resbaladizo, es actualizaciones gratuitas de ARP. Gratuitos ARP está a veces soportado, que es, o lo que dice el compañero, un mensaje de solicitud o respuesta para que todos pueblen la tabla, o bien un ARP no solicitado, ¿sí? Entonces, cuando por ahí
este host no quiere mandar nada a H2, pero H2 manda una actualización de ARP, el host H1 puede instalar la entrada en la tabla. ¿Cuál es el problema? Puede haber consideraciones de seguridad. Piensen en un nodo que empieza a mandar ARP gratuitos, corrompiendo las tablas de todos los hosts, puede ser un problema de seguridad, con lo cual algunos sistemas operativos no vedan la posibilidad del ARP gratuito, ¿sí? ¿Se entiende? Es un compromiso entre performance y seguridad. Bien. Bien, básicamente estas son las dos optimizaciones, ¿no es cierto? Se utiliza una tabla para reducir la cantidad de mensajes y se pueden o no permitir los ARP gratuitos, ¿sí? Bien, una variante del protocolo se conoce como RARP. RARP entra en funcionamiento cuando nosotros tenemos una estación que no tiene ni siquiera su dirección IP. ¿Se entiende lo que digo? O sea, piensen en una estación que yo la inicio, que no tiene almacenamiento. Piensen en una estación diskless, por ejemplo, que bootea desde una ROM y no tiene dirección IP. De hecho, había muchas estaciones antes que no tenían almacenamiento, tenían todo montado en memoria, una imagen de un sistema operativo muy limitado, guardado en la ROM, y en la ROM yo no puedo guardar una dirección IP, no era configurable. Entonces, en esos casos donde yo no tengo ni siquiera mi IP origen, yo podía bootear y sí, ahí utilizando un servidor ARP, ¿no es cierto? Que es un servidor RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Acá yo estoy mandando un mensaje de broadcast diciendo, che, ¿alguien tiene mi dirección IP? Entonces se configura uno o más servidores RARP, ¿no es cierto?, en la red. El primero que toma la solicitud busca en una tabla de asociaciones, direcciones físicas, direcciones IP, y le envía la dirección IP con el mismo mensaje que antes. ¿Se entiende? Si no está en la tabla, no contesta nada. Y el host no queda configurado y no puede utilizar el protocolo IP. ¿Sí? Esa estación queda desconectada de la red. Fracasa el proceso de booteo, digamos. No, DHCP es posterior a esto. DHCP es un protocolo que usa el mismo número de protocolo que RARP, pero en realidad DHCP es la continuación de bootp. En realidad, RARP evolucionó en un protocolo que se llamó Boot Protocol, que a su vez dio origen a DHCP. Nosotros vamos a ver DHCP en poco tiempo más. Pero digamos, este protocolo está asociado con ARP y sirve para autoconfigurar una estación que no conoce su dirección IP y no tiene ningún medio de almacenamiento para guardarlo, ¿sí? Bueno, es un protocolo antiguo, digamos, pero digamos, sirve como para ilustrar el principio, ¿sí? Bueno, hay un manejo elaborado de la temporización, hay que ver cuándo manda una estación, cuánto tiempo espera, qué pasa si recibe 2 respuestas, todo ese tipo de cuestiones hay que resolverla. Generalmente, si hay más de un servidor, hay servidores primarios y secundarios, ¿no es cierto? Y el mensaje, tanto ARP como RARP, se encapsula en el mismo formato, ¿cierto? Dentro de una trama y con el mismo formato encabezado, nada más que cambia la operación, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Vamos a ver algunos pequeños ejemplos de ARP. Esto lo pueden utilizar ustedes en cualquier host que tengan configurado, en cualquier PC que esté conectada a una red LAN, ya sea wireless o cableada, en Linux o en Windows. Ustedes separan en la línea de comando. Fíjense, en este caso yo hago, este es un host que se utilizó de ejemplo, ARP-A para mostrar todas las entradas. En este caso no hay nada, porque expiraron todas las entradas porque no había tráfico. Yo hago ping a una determinada dirección y cuando tengo las respuestas hago ARP-A y me aparece, fíjense, la dirección IP y la MAC asociada, ¿sí? Yo hago ping a otros hosts y se va poblando la tabla ARP con todas las MAC de todas las estaciones que yo estuve haciendo ping.
No. Todo dispositivo que implementa ARP tiene su tabla ARP. El switch normalmente no participa de ARP, porque el switch es un dispositivo intermedio, no tiene IP exactamente, ¿sí? Salvo para su propia administración. Como el switch puede tener una interfaz gráfica, por ejemplo, o puede acceder, recibir comando mediante SSH, ¿no es cierto? Y si tiene una IP configurada, ahí sí, pero exclusivamente como un dispositivo. No sé si se entiende. No, es una VLAN, eso es otra cosa. ¿Sí? No. Digamos, un switch, si yo tengo acá un switch, para ponerlo en otros términos, un switch administrado, donde yo puedo acceder mediante HTTP o SSH o lo que fuera, este dispositivo va a necesitar una IP configurada, pero una sola, para él como dispositivo, para poder acceder mediante un cliente, mediante una aplicación. Si no, ¿cómo configuro yo este equipo? Tengo que ir con un cable serial de consola y configurarlo. ¿Se entiende? Si yo quiero acceder desde una estación de trabajo, normalmente implementa las 7 capas, pero para él solo. Los puertos de un switch no tienen direcciones IP y no participan de la ARP. ¿Está? Bien. Fíjense ustedes que en la misma máquina yo tengo otra interfaz conectada. Estamos en el caso este host tiene la dirección 10.x.x.x y tiene acá la 192.168.i.i, por ejemplo, ¿sí? Yo ping a otro host y fíjense cómo se arma la tabla ARP. Se forma una tabla ARP por interfaz, ¿sí? No se mezclan las entradas. Las entradas correspondientes a la interfaz 192.168 tienen sus propias direcciones IP y MAC. ¿Está? O sea, el sistema operativo guarda un registro de las direcciones resueltas por interfaz. ¿Sí? Conceptualmente, si quieren verlo, son 2 tablas ARP separadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Siguiendo con nuestro ejemplo de protocolos adicionales asociados a IP, que no forman parte estrictamente del protocolo, pero que cumplen funciones, vamos a ver ahora el protocolo ICMP. ICMP quiere decir Protocolo de Mensajes de Control de Internet. Y esencialmente son eso, un conjunto de mensajes que intercambian los hosts IP para propósitos de notificación, básicamente de errores o de circunstancias que ameritan ser notificadas, ¿sí? Es ni más ni menos que un mecanismo de notificación. No escala a las capas superiores. El protocolo ICMP es para mensajes de control exclusivamente de IP. ¿Se entiende? Es como un mecanismo de notificación entre los distintos dispositivos. Generalmente se notifican condiciones de error, de excepción o algún tipo de información que es importante, ¿no? Se encapsulan en forma directa en IP con protocolo 1, ¿no es cierto? Y llevan este formato. La trama lleva el datagrama IP con el encabezado IP protocolo en 1 y después el mensaje ICMP dentro del área de datos del datagrama, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver qué tipo de mensajes o qué tipo de condiciones podemos reportar nosotros mediante ICMP. Si bien cada mensaje tiene su propio formato, todos comienzan con un campo tipo de mensaje de 8 bits, donde están codificados todos estos tipos. Código generalmente indica una subdivisión de uno de estos tipos y un campo checksum. El campo checksum, recuerden, lo incorporamos ¿por qué? Porque el datagrama IP no cubre el campo de datos, el checksum. El checksum en el datagrama IP cubre solamente el encabezado. Entonces, para darle seguridad, digamos, al mensaje ICMP, se lo cubre con un checksum. Bien, fíjense ustedes las
los distintos tipos de mensajes, a ver si podemos ir sacando en claro para qué sirve cada uno. ¿Cuáles le parecen de movida conocidos o autodocumentados, digamos? Los que dicen obsoleto, por ejemplo. Esos no hay mucho que explicar, digamos, ¿sí? Estos dos que están acá están deprecados. Exactamente. Echo request y echo reply son el mensaje ICMP que se manda cuando estás en ping. Usted hace un ping y el programa ping manda un mensaje ICMP echo request, solicitud de eco. El dispositivo que lo recibe contesta con un echo reply. ¿Sí? Exactamente eso. ¿Qué más? ¿Cuál? ¿El 3? A ver, ¿qué dice ahí en inglés? Destination unreachable. ¿Qué será eso? Exactamente. Cuando un router tiene que entregar, o un dispositivo cualquiera, tiene que entregar un datagrama y no encuentra el destino. También puede ser en el ping. Exactamente. El ping puede tener como respuesta un echo reply o un destination unreachable. ¿Sí? ¿Qué más? Los timestamp request y replay son similares al ping, pero solicitan una marca de hora, un sello de hora. Generalmente sirve para sincronizar los relojes entre el emisor y el receptor. Típicamente dos routers, por ejemplo. ¿Qué más? Estos ya están. ¿Qué tienen por ahí? ¿Cuál les suena? El 11. ¿Qué será? Exactamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tiempo de vida del datagrama? Cuando un router tiene que propagar un datagrama, decrementa el campo TTL. Si ese campo llega a 0 en ese salto, ¿qué hace? Descarta el datagrama y notifica al origen. ¿Cómo lo notifica? Mediante este mensaje. Le dice, mira, te descarté un datagrama. ¿Cuál? Address mask, request y reply. ¿Qué máscara? No, no hay máscara de enlace. Esta es la máscara de subred. Exacto, la máscara de subred IP. En este caso, ICMP, cuando ustedes usaban una configuración como RARP, no tenía, al no estar configurada la dirección IP, menos está configurada la máscara de IP. Igual nosotros de todas maneras vamos a ver máscara de IP cuando veamos direccionamiento, ¿sí? Pero por lo pronto es una forma de solicitar una máscara y generalmente se la manda a un router. Porque imagínense la estación que hoy hablábamos. Se prende, el router le contesta a la IP. Fantástico, pero yo necesito la máscara también. Si no, no sé qué porción de la red es red y host. Entonces al mismo dispositivo que me contestó le mando un ICMP address mask request. El router generalmente me contesta con la máscara configurada en esa interfaz. ¿Sí? Y entonces ahí sí puedo arrancar. ¿Está? Sí. Sí. Expirado. Sí. 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 Siempre sigue siendo el mismo. Hay que ver cuál. Normalmente el mensaje ping tiene él un propio temporizador. O mandás un mensaje ping y si no vuelve en el tiempo especificado, te dice tiempo excedido. Hay otras veces que el mensaje que te contesta es time exceed for the data. Tenés que ver cuál de los dos mensajes es. Es bien claro el mensaje de respuesta. Si te dice tiempo excedido nada más es que no llegó nada. Si te dice TTL descartado es porque, digamos, algún ruteador, claro, lo descartó por TTL excedido. ¿Sí?
Bien. Vamos a ver, ¿qué más? Estos dos ya lo hablamos. Bueno, el resto que quedan son un poco difíciles. Un host, cuando tiene que hablar, cuando hay que autoconfigurar, necesita tres cosas que ustedes saben. ¿Cuáles son las tres cosas que tiene que configurar en una interfaz para que pueda acceder a Internet o tener el software IP? La dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace. Suponiendo que la máquina no tiene donde guardar, ustedes saben que, por ejemplo, con RRP pueden obtener la dirección IP. Con este mensaje pueden obtener la máscara. ¿Habrán uno de los mensajes que están ahí que sirve para obtener el default gateway o el ruteador por defecto? No. El 9 y el 10. De la misma manera, al mismo que le pidieron la máscara, le piden, che, ¿y quién es el gateway por defecto en esta red? Y el router normalmente les contesta, ¿sí? Con el default gateway. Ahí ya están configurados. Estos que están acá, que son los dos que faltan, son los más difíciles, ¿no? SURS, vamos a hablar primero del redirect. Redirect es un mensaje muy específico que tiene que generar un router bajo determinadas circunstancias. Son casos muy puntuales. Les voy a mostrar uno, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen esta configuración. Esta es la LAN X. Ustedes tienen acá un host. Acá salen a Internet. Este es el ruteador R1. Este es el ruteador R2. Este es el host H1. Este host está configurado con una dirección IP determinada, una máscara determinada y como default gateway tiene el router 1. ¿Sí? Normalmente los hosts tienen una tabla de ruteo muy cortita. Conocen las direcciones directamente conectadas y conocen el ruteador por defecto que lo va a sacar para todo el otro tráfico. Entonces este ruteador para las direcciones que no conoce manda toda la información al ruteador que sabe todas las redes, ¿sí? Cuando este host quiera mandar un mensaje destinado a la red X, ¿qué va a pasar? Va a mandar el mensaje, lo va a tomar este ruteador, consulta su tabla y ¿cuál es la interfaz de salida para ese mensaje? La misma por la cual entró. Entonces, cuando un ruteador encuentra que el mejor próximo salto para un determinado datagrama es la misma interfaz de entrada, manda el mensaje, pero le manda al host de destino un mensaje redirect. Dice, che, para este destino, no me lo mandes a mí, el ruteador determinado es este. Porque este no tiene forma de conocer ese ruteador. Como no corre un protocolo de enrutamiento, es la manera que tiene el router de decirle, esto está mal, mándalo por este lado, ¿sí? Generalmente, source quench es como restringir o cerrar o disminuir. Esto sería disminución al origen. Si yo les digo solo eso, ¿qué se imaginan ustedes? Disminución al origen. Con algo que yo pude haber mencionado antes. No. ¿Qué podemos disminuir? Exactamente. ¿Se acuerdan de una de las técnicas que comentamos de manejo de congestión? ¿Cuáles se acuerdan que era? Cuando los routers tienen que manejar la congestión, ¿qué hacían? ¿Qué mecanismo utilizaban? Había un mecanismo que era el de paquetes de estrangulamiento o estrangulamiento escala por escala. Lo dimos en la clase anterior. ¿Sí? Bueno, esto es ni más ni menos que eso. Cuando un router detecta que está en congestión porque monitorea las colas, porque monitorea las líneas de salida, porque monitorea el uso de la CPU, mira la cola de cuál es el host o los procesos que están generando la mayor cantidad de tráfico y le manda a esos hosts un mensaje source quench, diciendo reducir la tasa de transmisión. El protocolo es que los hosts que reciben un source quench deben disminuir en al menos un 50% la tasa de transmisión de ese flujo de datos, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje source quench. ¿Se entiende?
¿Seguro? ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos a analizar un poquito en detalle cada uno de estos mensajes. Acá tenemos entonces la solicitud o respuesta de eco, el ping. Tenemos el tipo, 8 o 0 en función de sea solicitud o respuesta. El código siempre va en 0. Un checksum, como comentábamos, esto es común en todos los mensajes ICMP. Después tenemos un identificador, un número de secuencia y datos opcionales, un payload, donde yo puedo poner lo que yo quiera, ¿sí? ¿Para qué servirá el identificador? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo en mi máquina ejecuto un comando, a ver si tengo configurado una... Acá tengo. Fíjense, si yo hago acá, voy a hacer ping -t 10.13.100.22. A ver. A la 1 vamos a mandar. En este caso, no contesta. Bueno, supónganse que yo estoy mandando mensajes acá y me contestara este host. ¿Qué pasa si yo abro otra ventana y hago ping -t 10.13.100.1 también? El sistema operativo está mandando dos secuencias de ping. ¿Qué pasa cuando recibe una respuesta? No sabe a cuál de los dos procesos machearlo, digamos. Entonces, para eso se utiliza este campo de identificador. El identificador justamente es un número que identifica el mensaje de salida. Cuando vuelve, el sistema operativo sabe identificar a cuál de los procesos está asignado. Y el número de secuencia es ni más ni menos que el número de paquete dentro de ese lote. El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno. Eso es todo por el ping. Un mensaje bastante sencillo. Vamos a ver ahora el mensaje de destino inaccesible. ¿Se acuerdan de ese? Este que está acá. Que bien lo identificaban ustedes cuando no hay forma de llegar a un determinado destino. Este mensaje lo genera un router cuando no tiene ruta hacia ese destino, ¿sí? Puede ser acá en el campo código, el tipo siempre es 3. En el campo código viene codificada una de estas razones. Vamos a ver las razones. Fíjense, acá está todo el detalle de por qué un ruteador no puede entregar ese datagrama. Miren. Puede ser que la red no está accesible, ¿sí? No, el prefijo de red no existe en la tabla. El host no está accesible, no existe el protocolo o no existe el puerto, ¿sí? Red inaccesible yo creo que es bastante sencillo, o sea, no existe ese prefijo de red en la tabla de ruteo. Lo de host inaccesible quiere decir que la dirección de red existe, pero, por ejemplo, el ARP no me contesta. El ruteador está conectado a la red esa de destino, hace un ARP a la estación 10.0.0.15 y esta no le contesta. Como no le contesta la estación, manda este mensaje. El protocolo TCP o UDP o el protocolo que yo llevo dentro del campo de datos del datagrama no está disponible en el otro lado. O bien, finalmente, está disponible el TCP o el UDP, pero el puerto no está accesible. ¿Sí? Bien. Estamos en claro con estas son las 4 razones por las cuales puede no estar accesible un host o un protocolo. Fíjense el 4. Se necesita fragmentación y está prendido el bit don't fragment. ¿Se acuerdan de eso? Cuando había que fragmentar y venía prendida la bandera. Entonces, este mensaje se envía cuando sucede esa situación. Falló el ruteo fuente. ¿Se acuerdan del ruteo fuente? Las opciones en IP.
Yo puse una listita, el ruteador no encontró el próximo salto, descarta el datagrama, notifica el origen con este mensaje. Destino inaccesible. Red de destino desconocida, host de destino desconocido. Esto ya es una implementación del sistema operativo, cuando manda qué cosa. Desconocido e inaccesible pueden ser cosas diferentes. Recuerden que los protocolos se arman en forma global, digamos, y después la implementación le va dando las distintas variantes, digamos. Host fuente aislado, o sea, este host no está permitida la comunicación. Fíjense, estos dos están interesantes. La comunicación con la red de destino o con el host de destino está prohibida administrativamente. Por ejemplo, o hay una regla que impide, ¿no? Antes ICMP era muy explícito en las situaciones de error. Hoy en día, por cuestiones de seguridad, normalmente se anula todo esto. No se dice nada. Si no llega, no llega. Para no dar pistas al atacante. Bien. Pero bueno, en cualquier caso quedó el mensaje, ¿no? El host o la red existen, están accesibles, pero no se puede acceder a ellos por una cuestión administrativa. Y finalmente, el host está inaccesible para el tipo de servicio definido. ¿El tipo de servicio definido dónde? En el campo tipo de servicio del datagrama IP, ¿se acuerdan? Los bits DTR y la prioridad. Bueno, para ese tipo de servicio no se puede acceder a ese host que yo pedí, ¿sí? Bien. Una cosita más. Además de el tipo, el código identificando la situación que dio origen al descarte, acá aparece un componente muy interesante. Tenemos el checksum, tenemos un renglón de 32 bits en 0 y después tenemos esto. Como datos de este mensaje, al igual que otros que vamos a ver, tenemos el encabezado IP más los primeros 64 bits del datagrama. De nuevo, cuando se descarta un mensaje por destino inaccesible, se le explica al host de origen la razón del descarte, red inaccesible, red prohibida, bit DF, y además se le manda, se corta el datagrama, origen del problema, y se le pone el encabezado IP más los primeros 64 bits de los datos de ese datagrama que ocasionó el problema. ¿Por qué será esto? ¿Para qué le mandan esto de vuelta al origen? Exactamente, para identificar qué aplicación, qué protocolo generó el problema. Porque de esa manera el host de origen puede notificar, decir, che, me descartaron este datagrama por esta situación. Ahí le aparece la ventanita roja de no se puede conectar o lo que fuera. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque fíjense, con el encabezado IP y los primeros 64 bits, en los primeros 64 bits están el puerto de origen y el puerto de destino. Pueden notificar a la aplicación. Si normalmente en el datagrama IP viene un segmento TCP o UDP, el puerto TCP, UDP, origen y destino está dentro de esos 64 bits. Entonces se puede notificar a la aplicación de origen. ¿Se entiende? Bien. Source quench, la misma lógica, ¿no? Tipo 4, código 0, no utilizado, y el datagrama que originó el problema. Entonces, de esa manera, el host de origen puede saber qué proceso está generando esa tasa de datos y arbitrar algún medio para estrangular, digamos, el proceso. Porque fíjese, si no, el host bajaría al 50% todo el tráfico, el que va a otros lados también. Pero el tráfico al host puede atravesar distintos lugares. Este otro puede estar siendo, este que está acá puede mandar un source quench al router, pero para un proceso determinado, porque si no, este tiene que bajar la tasa de transmisión de todo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, de esta manera, el host de origen sabe qué proceso hacer reducir, ¿sí? Redireccionamiento, lo que explicábamos acá.
Tipo 5, código 03, checksum, el datagrama original del problema, y redireccionamiento. Acá hay una serie de cositas interesantes. El redireccionamiento 0 se dejó de usar. Uno es redireccionar para este host en particular. O sea, acá adentro viene la dirección IP de destino que generó el problema. Cuando el router contesta con un redirect 1, quiere decir, para este host instala esta ruta. ¿Sí? Si no, puede ser por tipo de servicio y red y por tipo de servicio y host. ¿Se entiende? O sea, le está diciendo enruta para toda esta red, para todo este prefijo, o solo para este host y este tipo de servicio. ¿Se entiende? ¿Seguro? Por allá atrás no lo veo muy convencido, ¿no? Este router de acá le puede, porque digamos, este host podría haberse conectado también. Vamos a hacer un poquito absurdo el ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos acá también conectado a este mismo segmento un host H2. Este H1 manda un mensaje al router 1 con destino H2. ¿Cómo hace R1 para decirle a H1, mira, tenés que redireccionar para este host en particular, para este lado? Entonces le manda un redirect para este host. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Si no, le puedes decir para la red X, entonces te puedes instalar en su tabla una ruta de host y una ruta de red. ¿Está? Bien. TTL excedido, código 01, tipo 11, y acá tenemos los dos ejemplos. Se puede haber descartado por el exceso del TTL o por bien por la expiración del temporizador de fragmentación que hablamos antes. Son las dos condiciones que pueden haber dado origen a este descarte. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Este no lo comentamos. Problema de parámetros. ¿Sí? Este no lo comentamos acá. El 12, se nos pasó. Problema de parámetro es todo lo que no entra en ninguna de la otra categoría. ¿Sí? Todo lo demás pueden ser muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, una opción no soportada, una opción inválida, no sé, un protocolo que no existe, pero formateado mal. No, básicamente lo que tenga que ver con el encabezado IP. Algo acá que está mal puesto. Algo acá que está mal. Puede ser, no sé, algún error de fragmentación, puede ser un tipo de servicio inválido, los bits, una combinación de bit DTR inválida, puede ser un problema en el protocolo, puede ser, ya te digo, una opción, algo que está mal formateado, por así decirlo. Un problema semántico. ¿Sí? Entonces le manda el encabezado para que vea, fíjense, le manda el encabezado y le manda un puntero. ¿Qué indicará el puntero? Exactamente, un puntero al octeto que está errado. ¿Sí? Vos le mandás 14 acá, el tipo busca el octeto 14, ahí está el inconveniente. ¿Sí? Bien. Solicitud y respuesta de sello de hora. Básicamente sirve para medir retardo generalmente esto. Yo mando generalmente combinado con un ping. El sello de hora del que originó, el sello de hora del que recibió y el sello de hora del que se transmitió. De esta manera se puede estimar más o menos el retardo de propagación y el retardo de procesamiento. Solicitud y respuesta de máscara,
no tiene mucho más que explicar. Bien. Yo, la verdad que voy a tener que dejar la clase acá porque la voz ya no me da más. La clase que viene van a dar con el profesor la parte de